agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Pues, saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 3 de mayo del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 este meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Astra y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillá Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Logando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, venga. Bueno, antes de entrar en nuestro temario, tengo que referirme a la intervención que tuvo el licenciado Rafael Flores Estrella en su programa ayer en la tarde, en el cual hizo referencia a un accidente, entre comillas, que tuvimos el amigo Roger Logando y yo la noche del 26 de marzo del presente año, saliendo de una reunión del proyecto político del licenciado Flores que se celebraba en el restaurante Vizcaya, en la San Martín, esquina Doctor Delgado, a las 11:30 de la noche, en medio de un apagón, y bajando de norte a sur por la Doctor Delgado fuimos embestidos por un jeep de la policía que estaba con luces apagadas. ¿Sin placa? No. ¿Tenía? Sí, tenía placa. De las imprecisiones de la intervención del licenciado Flores fue decir que no tenía placa. El jeep sí tenía placa. Yo apunté la placa. ¿Verdad que sí? Y esa placa resultó ser de un vehículo privado. Es decir, había una patrulla de la policía en un vehículo con placa privada. Ese vehículo embistió nuestro automóvil en condiciones que salimos ilesos de milagro, el amigo Gando y quien les habla. Pero sobre este asunto yo voy a hacer un último intento en este fin de semana, a ver si esto lo podemos dilucidar amigablemente. O a partir del lunes, entonces tendré que caminar por otra vía. Entonces vamos a traer las fotografías y todos los detalles de este asunto sumamente sospechoso. Vamos a ver. Panorama mundial. El presidente Bush, guerra contra el terror, enfrenta la libertad y la tiranía. También dice el Premio Nobel de la Paz, critica impongan la democracia. Esa es una mujer, abogada, notable, que le sale al paso, coincidencialmente, a las expresiones del presidente Bush, que ha querido llevar la democracia a la cañona al Medio Oriente. Ya hemos dicho que la democracia es un edificio que no se puede construir si no tiene bases sólidas. Dijimos que era el mismo fracaso que había sucedido en el vecino país. Se habló de la democracia de Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide fue otro pichón de dictador, asesino, mató a mucha gente. Y entre las cosas que sucedieron ahí, todavía está sin dilucidar cómo fue que encontró la muerte Miguel Rocher Bertin, una eminente abogada haitiana, juez suplente del Tribunal Internacional de La Haya, que le metieron 42 balazos en las calles de Puerto Príncipe. Y ella no estaba con Jean-Bertrand Aristide. Aquí están refugiados en este territorio su esposo y sus hijos, que tuvieron que salir huyendo para salvar la vida también. Entonces esa es la democracia que impusieron las tropas norteamericanas en Haití cuando volvieron a reponer en el poder a Jean-Bertrand Aristide. Y en definitiva, ese señor, enemigo de los dominicanos, a pesar de que estudió aquí en un seminario de La Vega, y es cosa conocida de los veganos, que el señor ese se afiaba de la acera cada vez que iba a caminar por la calle Duarte. Entonces, así fracasó el intento de imponer democracia en Haití, pero ha fracasado y va a fracasar el intento de imponer democracia en el Medio Oriente.
ahora dice el presidente que la guerra contra el terror enfrenta la libertad y la tiranía. Y yo les quiero recordar a los ciudadanos norteamericanos las palabras del presidente Eisenhower. Dice entonces la Premio Nobel de la Paz en el 2003, la jurista iraní pro derechos humanos Shirin Ebadi, manifestó ayer que la democracia no es un regalo que se ofrece a los países y que es imposible imponerla desde afuera. Claro. Y yo agregaría, imposible imponerla desde afuera y imposible imponerla por la fuerza. Por la fuerza, ¿verdad? Peor todavía. Ella hizo referencia a todo el tema en una conferencia que dictó sobre el Islam, las mujeres y la democracia, porque hay que recordar también, que yo me imagino que tú lo habrás notado, que hay una insistencia del gobierno de Bush de hablar de que se ha liberado a la mujer árabe, que estaba condenada a estar oculta detrás de un velo. Y usaban mucho el burka, que es el velo a que usted se refiere, que es el velo gris ese que le cubre completamente el rostro, solamente le deja un tejido muy vaporizado para respirar. Vaporoso. O vaporoso, vaporizado se hubiera vaporizado. Con eso, esa imagen que fue llevada por la prensa norteamericana, vendían al pueblo norteamericano la justificación de que los talibanes habían esclavizado a la mujer en Afganistán, cuando esa costumbre tenía miles de años. Hoy en día ya están liberados de los talibanes y el burka sigue en los rostros de las mujeres. Yo vi en una entrevista de televisión a una mujer árabe decir que ella lo usaban por una convicción religiosa. Completamente, absolutamente. Entonces le van a sacar con una taquiotomía a la convicción religiosa a los árabes y a las árabes para trasplantarle la democracia. Eso no se puede. Entonces vamos a ver, mientras tanto... Cuando queremos cubrir del manto de ciertas justificaciones que son potables y digeribles a los pueblos demócratas, como es el pueblo de los Estados Unidos, pues se le tira pero se están cayendo muchas cositas. Sí, se van diluyendo, después poco a poco, como está sucediendo. Petróleo y combustibles. Baja precio del petróleo. Esta es la información de ayer en la tarde en el Nacional, y recuerden que ayer en la mañana le trajimos los datos concretos que los sacamos del internet. El petróleo bajó de los $42 que subió, ya estaba en 41.80 y ha seguido bajando, porque ahora mismo está reunida la OPEP con el propósito de incrementar la producción que oficialmente entra al mercado. Y decimos este término oficialmente porque todos los miembros de la OPEP se saltan la cuota que le ponen y producen más en la realidad de lo que tienen asignado. De modo que en esta reunión, en cierta forma, van a oficializar lo que ya estaban haciendo. Pero además van a saltarse esta también. Sí. Ahora, lo que pasa es que hay pocos países que tienen todavía capacidad para seguir aumentando su producción, entre ellos está Arabia Saudita, pero da la casualidad de que es Arabia Saudita a la que se le ha centrado ahora el fuego del terror. El terror que dice el presidente Bush que combate. ¿Y quién es que está administrando ese terror con criterio petrolero? Bueno, es un terror petrolífico. Sí. De todas maneras, la tendencia ahora mismo en las bolsas de Europa y de Estados Unidos es de bajar. Vamos a seguir. Atacan norteamericanos en Arabia Saudita. Eso es parte del asunto. Sí. Vuelve escasez del GLP. Eso es acá. Gobierno electo busca renegociar la compra de petróleo a Venezuela. Ese es un buen paso. Desde luego que sí, como fue un paso estúpido el ponerse a guerrear con el presidente Chávez por estar apoyando las majaderías de Carlos Andrés Pérez y sus asociados, para disgustarse con una de nuestras dos principales fuentes estratégicas de suministro. Las dos son México y Venezuela, también Trinidad, Tobago y Colombia, a pesar de que con ellos no tenemos ningún tipo de acuerdo, pero están ahí, son en la región y son estratégicas
Porque cuando se produzca, que quiera Dios que no, un trastorno mundial del suministro petrolero, son las fuentes próximas las que le pueden asegurar a la República Dominicana, que es un importador neto de petróleo y sus derivados, que tiene con qué mantener, aunque se da bajo un régimen obviamente de casi de guerra económica, ¿no? Declarando racionamiento y todo eso, pero tener un suministro, porque nosotros pasamos la guerra, los que tenemos la edad que nosotros tenemos, recordamos todavía que había un control de combustible, incluso para los vehículos militares, había control para las gomas. Sí, señor. Que en el automóvil de mi casa llegaban a hacérsele las bombas esas, ¿no? Había que ponerle zapatones y todas esas cosas cuando se debilitaba. Se usaba con una, ¿cómo se le llama? El componente interior, que ya no se usa. El tubo. El tubo. Ajá. Baby, gracias a Cuba ahora mismo. Sí. Esa situación. De todas maneras, en caso de una alteración de la situación mundial, al país lo único que le da seguridad es tener un suministro del área del Caribe. Entonces nosotros no podemos jugar con eso. No podemos jugar con eso. Análisis comparativo de precios. Bueno, simplemente y muy rápidamente, quisimos demostrarle aquí que mientras los precios andaban por los 42, o sea, el día primero, ¿verdad? Ya, aquí, este está el día, mírenlo aquí, el día primero, por favor. Aquí está este gráfico, que es el del West Texas Intermediate de Estados Unidos, de Cushing, el día que alcanzó los 42,35. ¿Ustedes lo ven ahí? 42,35. Bueno, ese mismo día, el 1 de junio, mire por dónde andaba en realidad el precio de los otros combustibles que sí son los que nosotros utilizamos. Aquí está Venezuela y aquí está México. Este es México, el día primero, mírenlo aquí. Esta es la mezcla mexicana para el día 1 de junio, 33,49. O sea, casi $10 por debajo de los 42, ¿verdad? Y ese mismo día, aquí está la página que nosotros sacamos de Venezuela, aquí está la cotización de Nueva York, observenla aquí, 42.35, y miren dónde estaba la mezcla de Venezuela, 34,22. ¿Ok? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. A través de tomar como referencia la inflada. Intermediate, que es el precio que no compramos. Que no compramos. ¿Qué te parece? Viendo entonces nuestra agenda, amigo Roger, vamos a ver. Hacia adelante. Sí. Mercado cambiario. El dólar en efectivo está a 49,50. Sigue volando alto a 49.500 pies. Nadie le puede bajar el palo para que descienda. Sí. Panorama nacional. El sainete político. Felipe ofrece respaldo a Leonel en su gestión de gobierno. Gestión de gobierno. Eso es un gazapo Pero bueno. mecanográfico. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Felipe González, que ya no es primer ministro de España, viene aquí, se pone a mediar, ¿no? Que a buscar un encuentro. Y nosotros vemos todo eso con sospecha, porque Felipe González representa, junto con Jesús Valdera y Abraham Azul, que está metido en lo de Aerodón, los aeropuertos. Jesús Valdera está metido en lo de Unión Fenosa, está metido en lo de la AAA con el acueducto en este momento, haciendo lo mismo que hizo Unión Fenosa con la CDE, y está metido en una serie de cosas más, el peaje de las carreteras, muchísimos préstamos que se han hecho aceleradamente a este gobierno, y una serie de importaciones.
señor está encampanado aquí en un penthouse a todo meter, viviendo como un príncipe árabe en su buenos tiempos. Porque ahora estamos en los malos tiempos de los príncipes árabes. Los príncipes árabes no tienen. No Y ahora Felipe González le ofrece respaldo a Leonel. ¿Qué respaldo? Bueno, eso es lo que yo también me cuestiono, no solo respaldo, sino con qué calidad. El gobierno español no le estará comprometiendo el respaldo de la Internacional Socialista. Bueno, esa es la pregunta, ¿de la Internacional Socialista o del gobierno español? ¿De cuál de los dos? No, porque él ya no es gobierno. Pero tiene ciertas vinculaciones. Entonces, pero será de otro terreno que no es el político, porque es signo contrario. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora está Zapatero. Zapatero. Va a influir Felipe en Zapatero. Bueno. Eso no está bien, que Felipe González venga a un país como la República Dominicana a hacer el cabildeo, si es verdad que está hablando a nombre del actual gobierno de España, porque no es a él que le corresponde eso. Bueno, vamos. La corrupción. Tonti Rutinel Domínguez exige renuncia en jueces de Cámara de Cuentas. Titular de la Cámara de Cuentas no renunciará. Emplaza a senador a dar pruebas. Es las que están sobrepuestos ahí. Parece que la impresora nos hizo una diablura. Es decir, hay una confrontación directa entre el presidente de la Cámara de Cuentas y el senador presidente de la comisión. Que está precisamente a cargo de supervisar lo que se va a hacer y se debe hacer ahí. Ahora, yo estaba escuchando algunos programas de televisión hoy, y todo el mundo está cuestionando el por qué el Senado, en medio de un expediente de acusación a esos jueces, los ha confirmado. Les ha reiterado la confirmación. Porque lo menos que debieron hacer fue suspender la confirmación hasta tanto se dilucidara el asunto. Como se le pidió y hasta se llegó a demandarse, porque el propio Tonti se paró en el piso del Congreso y dijo que detuvieran ese proceso, porque la comisión es bicameral. Sí, bueno. Estas son de las cosas que suceden en nuestro Congreso. Vamos a seguir. Bueno, las relaciones con el FMI. El déficit fiscal no aguanta el periodo de transición. No, estamos en un capítulo que se llama Los retos de Leonel Fernández, ¿verdad? Y un subtítulo de ellos fue lo de la corrupción, y ahora estamos en otro subtítulo que son las negociaciones con el FMI. Y dice que el déficit no aguanta el periodo de transición. Es decir, hay un déficit fiscal que, según dice CONEP, no se puede esperar a que llegue la 16 de agosto y la toma de posesión, y que se prolongue durante todo el periodo de la transición la situación actual de déficit fiscal. A eso es que se refiere el asunto. Sino que se proponga y se instaure ahora. El CONEP cree urgente que la reforma fiscal y acuerdo con el FMI. Mejía sometería la reforma siempre que haya consenso. Descarta problemas con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ese es el asuntito de la cuestión del azúcar. Dice la titular de Industria que las negociaciones están concluidas, mientras el presidente justifica la solicitud de revisión parcial del TLC. Dice, el gobierno dominicano pidió a Bush y al representante comercial de Estados Unidos una revisión del aspecto que tiene que ver con la comercialización azucarera del TLC. Bueno, hemos dicho que ese no es el único aspecto mal negociado que tiene ese tratado. O sea, es un tratado que en sí es malo por donde quiera que usted lo coja. Los industriales de la industria farmacéutica se cansaron de gritar, los del área agropecuaria también. Todos estaban quejosos del tratado. Pero la titular de Industria y Comercio, que sabe mucho de eso, y que el presidente la puso a presidir la comisión, dijo que eso estaba muy bien hecho todo. Ahora resulta, y ayer decía el titular del periódico, que el gobierno dominicano se percataba ahora que aquello estuvo mal negociado. Ahora fue que se enteró. Dios mío. Esto no tiene. Bueno. Leonel y empresarios buscan salida a crisis. El CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada,
pide quitar impuestos y consensuar reforma. Bueno, la consensuar, el término a mí no me gusta, el consensuar, eso es un invento... Está evaluado. No, y además es un invento dominicano. Lo voy a buscar en algunos de esos diccionarios de nueva versión, ¿verdad? Sí. A ver si aparece, y habrá que agradecérselo a Agripino. Político, sí. No, porque Agripino fue el hombre del consenso. Introdujo eso. Y yo tuve que decirle que de acuerdo con el diccionario, el consenso es unanimidad. Y yo le dije, unanimidad es contraria a la democracia. En la democracia usted tiene todo el derecho de disentir y además, para beneficio y enriquecimiento de la democracia, hay que proteger el derecho a la disensión y por tanto no se puede de ninguna manera buscar aplastar con el criterio del consenso unánime, ¿verdad? Y consenso quiere decir unanimidad hasta que me cambien el diccionario ese que yo uso, que es el de la Real Academia Española. Están haciendo mucho uso de ese Entonces término se ahora. buscaron ahora una extensión del término consenso que es consensual. Pero definitivamente nada de esas concertaciones, que es el término yo Sí, diría ese es el castizo, correcto. le ha resultado beneficioso al pueblo dominicano. Y ahora cuando el CONEP pide una concertación, yo pregunto, ¿y ahí quién va a representar al pueblo dominicano? ¿Verdad? Bueno. El CONEP. ¿Y ahora quién podrá defender? Sí. Y el nuevo gobierno debe buscar financiamiento para la reforma fiscal. Pero eso está precedido de una afirmación que salió en mayo 25. Transición sin desembolso del FMI agravaría inestabilidad económica. Correcto. Pero hoy hay otra situación con relación a Cogentrix y la crisis eléctrica. Resulta que hay una garantía que dio el BID de 400 millones de dólares, que si no se le dan los pagos que el gobierno no le quiere dar, con mucha razón, a la Cogentrix, que hay que recordar que ahí tiene el gobierno británico la mano metida. Entonces, automáticamente, esa garantía del BID entra en juego, ¿verdad? Hay que pagarle a la Cogentrix esos 400 millones, pero no a la Cogentrix, sino a la empresa para poder pagar la planta que no se había pagado. Pero eso se convierte en deuda soberana de acreencia contra la República, es decir, contra todos nosotros. Pero ese contrato lo hizo Leonel Fernández, Temístocles Montá y todos los genios del gobierno que se fue. Y este gobierno, cuando se inauguró la planta, no fue capaz de decir, nosotros no le permitimos entrar al mercado porque ustedes son una situación inaguantable para este país. Ah, no, si no fueron a hacer fiesta allá. Tenemos que revisar Y salieron retratados todos allá. Todos. Pero bueno, así son las cosas en nuestro país. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana para cerrar la semana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos, en todo el territorio de la República. Hoy viernes 4 de mayo del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espallana Anita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. ¿Estaremos prendidos o apagados en el país? Ayer nos dieron una tanda de apagones, que yo me imagino que la teleaudiencia de hoy probablemente esté muy reducida. Pero vamos a ver, vamos a hablar de eso, del apagón nacional. Sí, señor. El sector eléctrico al borde de un colapso. El déficit es de 500 megas
y varios agentes exigen pagos. La AES propone salir a la crisis y pide al gobierno que venda los activos para pagar las deudas. Eso significa demasiado. Sigue leyendo todos los títulos de la situación de la crisis eléctrica. Los apagones están como chivos sin ley. Apagones están fuera de control. Temen crisis financiera paralice el sistema eléctrico. Generación solo cubre el 63% de la demanda. El Banco Interamericano de Desarrollo recomienda auditar generadoras eléctricas. El sector eléctrico se hunde por deuda de 350 millones de dólares. Y según AES, los usuarios recibieron 200 horas de apagones mensuales, promedio diría yo, en el 2003. La solución a la crisis energética pasa por el aumento de tarifa. A principios de año la deuda del sector era de 354 millones de dólares. Bueno, miren, todo esto no es más que el resultado del disparate de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, hecha en contra de la Constitución de la República y de las propias leyes que emitieron para fines de regir el supuesto proceso de capitalización, que fue la Ley 141/97 de capitalización de las empresas públicas. Todo lo que está previsto en esa ley ha sido violado para lo que se hizo con la capitalización de la CDE. Pero este gobierno, que tenía el reto de poner las cosas en su sitio, no lo hizo, lo empeoró. Y ahora estamos cosechando las consecuencias. Y el asunto, la paradoja de todo esto, es que Leonel Fernández va a encontrarse con el reto de enfrentar las consecuencias de lo que él hizo, agravado por lo que hizo este gobierno, o por lo que no hizo este gobierno. Entonces, ahora mismo, por las muestras y por todos los titulares de la prensa, el sistema está colapsando. Lo que pasa es que los que están en esto, que son unos piratas de nuevo cuño, o encomenderos de nuevo cuño, porque la economía que se está implantando en América Latina, y desde luego también en República Dominicana, es una economía que asemeja o trata de imitar la colonización de América. Es una recolonización. Es una recolonización, incluso con algunos actores españoles, como fue Unión Fenosa, y o Didoel, que resulta que ellos no se fueron, todavía están aquí, y esos son los socios protegidos del gobierno español, de quien la actual embajadora española dijo que su misión aquí era proteger esos intereses. Bueno, pues este gobierno tuvo que actuar contra esos intereses, y cuando se fue a España el presidente Mejía recibió un chaparrón allá de demanda de respeto a lo que se llamó la seguridad jurídica. De la inversión extranjera. La seguridad jurídica supone ser un camino de dos vías, que comienza por el respeto de la inversión extranjera o del empresario extranjero, del orden legal y constitucional del Estado de Derecho. Y como esas empresas vinieron aquí y no respetaron absolutamente nada, en connivencia con una serie de funcionarios a los cuales no se le ha tomado cuenta, ahora estamos todos cosechando las consecuencias. Que no pidan ahora respeto a la ley porque ellos no respetaron la ley. Entonces ahora sale este señor, que parece que llegó ayer realmente, el que representa la AES, y se buscaron a un latino, y viene a proponer, como salida a la crisis, que el gobierno venda los activos para pagar deudas. ¿Cuáles deudas? Las deudas de esos contratos que dicen que hay que pagar aunque esté apagada la empresa, y eso se va a pagar, sin ir a un tribunal internacional y someter a todos los responsables de esos disparates atentatorios contra la condición de vida de los ciudadanos dominicanos a un juicio. El problema es que no se ha despejado el asunto de la deuda, y además porque detrás de algunos de esos apremios que se están haciendo a base de apagar las plantas, que viola la Constitución de la República primero, que prohíbe eso, y segundo viola las disposiciones de la ley eléctrica que prohíbe hacer eso, están gobiernos extranjeros, que es el caso del gobierno británico, que es accionista de la Cogentrix, esa que está, bueno, que ya no es Cogentrix, la planta de San Pedro de Macorís. Cogentrix vendió, y se fue, ¿verdad? Este es un corsario inglés. Entonces,
Bueno, pero ahí está la Commonwealth Development Corporation con el 38% de esas acciones, constriñendo al gobierno dominicano a base de apagarle la planta. ¿Qué les parece? Y nosotros consentimos eso. Hemos consentido que un gobierno extranjero venga y se aposente en el negocio eléctrico para que le haga constreñimiento al gobierno dominicano. Y nosotros aquí callados, ¿verdad? No sé hasta dónde el país va a aguantar este tipo de cosas, pero vamos a poner las cosas en su sitio. Porque eso comenzó en el gobierno de Leonel Fernández, siguió en este gobierno y ahora va a rebotar en la próxima gestión que le toca a Leonel Fernández, porque este pueblo todavía no entiende por dónde le entró el agua al coco. Entonces es muy cómodo venir ahora a decir, solución de la crisis energética pasa por aumento de tarifa. Ah, más aumento de tarifa. Pero el mismo tipo de la AES dice que nos adjudicaron 200 horas de apagones mensuales en el 2003, de los cuales no se nos ha compensado, como dice la ley, una sola hora. Es decir que nosotros los consumidores aquí no existimos. Nosotros los dominicanos estamos de más en este país. No tenemos quien nos represente y no tenemos gobierno. Porque cuando no se cumple lo que dice la ley, y cuando se le permite a un gobierno extranjero venir a imponer sus intereses económicos, no tenemos gobierno. Tenemos quizás un representante de intereses extranjeros, que es lo que siempre ha sido en este país el Banco Central de la República. Ahora tenemos también el gobierno representando intereses extranjeros y en contra de los dominicanos. Bueno, yo no creo que vamos bien, ¿eh? Están tentando el diablo, como dicen. Por ahí estamos llegando. Bueno. Haití y la disolución del Estado Dominicano. Solidaridad haitiana. Bueno, eso fue un reportaje Solidaridad haitiana ha sido fundamental. que nosotros impugnamos hace ya unos días, cuando salió en la prensa, en el Diario Libre. Nosotros dijimos que rechazábamos los términos en que se produjo ese reportaje. Decía, el prejuicio contra los haitianos ha recibido un duro golpe en Jimaní. Olvidando humillaciones, han sido los primeros en socorrer a los damnificados para los cuales han cocinado sus propios productos. Y en el reportaje hay una serie de cosas como esta. Dominicanos y haitianos han demostrado que años de convivencia pesan más que los prejuicios y mutuamente han sido solidarios. Es decir, que la patria no importa, y que vengan y se cojan en este país tampoco importa, porque en definitiva lo importante es la solidaridad. Pero resulta que en el periódico de ayer, ahora sale esta declaración del vicealmirante Radamés Lora Salcedo, a quien tenemos mucho que criticarle. Dice, mayoría de cadáveres era de haitianos. Oigan esto. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, vicealmirante Radamés Lora Salcedo, dijo ayer que el 75% de los 394 muertos en Jimaní por el desbordamiento del Río Blanco son haitianos. Esa es la situación de la frontera dominicana. La franja fronteriza ya tiene un 75% de haitianos. Ya no es franja. No, lo que pasa es que nosotros, la República Dominicana ha ido perdiendo terreno frente a Haití, siempre a base de lo mismo, a base de la desidia y de la traición de los dominicanos a nivel de gobierno, de lo que es su compromiso con la patria de Duarte. A eso no importa. Lo importante es la solidaridad, ¿verdad? Y oigan esto otro. ¿Pero con quién es la solidaridad? ¿Con los Bueno, con los haitianos. No, la solidaridad es con los haitianos. Con sus compatriotas. Oigan esto otro. Dijo el almirante. Dijo que en los desaparecidos, que el número de desaparecidos era 234, dice, figuran haitianos que salieron huyendo para el monte porque pensaban que era una operación de la Guardia para deportarlos. ¿Usted está oyendo? Eso dijo Lora Salcedo. Y bueno, en definitiva, aquí lo que está diciendo es que vinieron y trajeron ayuda, y todo lo que hicieron fue porque vinieron a ayudar a su gente y a buscar a su gente que sabían que estaban ahí. Y entonces los haitianizantes de Diario Libre salen diciendo que vinieron a pasar por encima de las humillaciones. Nosotros lo que hemos sido los dominicanos unos buenos tontos de capirote, porque hemos entregado todo mansamente. Como no vinieron a son de guerra, que pasen por la frontera todo lo que les dé la gana. Eso hizo el presidente Hipólito Mejía cuando le dio autorización a los cónsules, que le dieran todas las visas de visitantes que ellos quisieran. Y cuando eso hizo escándalo,
Entonces llamaron, la cancillería aquella que teníamos, pro-haitiana, llamó a los cónsules, entonces el cónsul que vino, ruso, si no recuerdo mal, Pedrito Russo, dijo, yo estoy cumpliendo las órdenes que me dio el presidente, y era verdad. Entonces no nos lamentemos, porque todo esto es consecuencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Se peca por comisión y por omisión. Vamos a seguir porque hay otros temas sobre lo mismo, pero vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, vamos a seguir nuestro tema, amigo Roger. las presas, fracaso de la obra de Balaguer. Temen ocurran desastres similares al de Jimaní. Dice, presas del país no tienen capacidad para regular la crecida de los ríos. Bueno, óigame, la crónica que saca la prensa de ayer y de hoy, pero sobre todo de ayer, con las intervenciones del director del INRI, este es el personaje del cual Nubia Piera hizo un reportaje, ¿no? Base de una serie de gastos que se hicieron caprichosos y el presidente dijo, no, déjenlo ahí, no importa, denuncien todo lo que quieran, que él se queda ahí. Bueno, ahora sale en forma muy, o sea, un poco desagradable y forma irónica. Carrasco está defendiéndose de unos reportajes que han salido diciendo que la tragedia se debe a un muro que construyó el INRI. Bueno, eso está por verse. Espero que el CODIA designe una comisión de técnicos. Pero esto que se está diciendo con relación a las presas del país, oigan esto, las presas del país no tienen capacidad para regular la crecida de los ríos. Y eso está recogido también desde ayer en el periódico El Nacional, porque el periódico cubrió parte de esa entrevista. Y se dicen cosas como esta. El Comité de Operaciones de Emergencia advirtió que en la República Dominicana podrían ocurrir desastres naturales similares al de Jimaní, debido a que la tierra agotó su capacidad de absorción de agua. Las presas están en su máximo nivel y la temporada de lluvias apenas comienza. Oigan esto. Caramelo Salcedo explicó que el problema es en la isla Hispaniola debido a los niveles de deforestación de la parte haitiana y a la poca capa boscosa que tienen las zonas altas de las montañas y cordilleras. Pero eso está pasando aquí también. Por la invasión. Porque hemos permitido que se metan acá a repetir en suelo dominicano lo que hicieron en suelo haitiano. Incluso en la frontera están desmontando de este lado para llevarse el carbón de aquel lado. Y lo estamos permitiendo también, a pesar de que supuestamente la frontera está custodiada por las Fuerzas Armadas Dominicanas. Dice también, sostuvo que igual que en Jimaní existen otros riesgos similares, ya que en varios lugares donde los lechos de los ríos se han secado, la gente los invade a sabiendas de los riesgos en caso de crecida. Dijo que para evitar que continúe el desmonte en las zonas altas de las montañas, el gobierno debe desalojar a esas personas y asentarlas en las zonas bajas. Eso no es verdad, porque si los que están desmontando en las zonas altas son haitianos, hay que devolverlos no a las zonas bajas, sino para su territorio, ¿verdad? Dice, donde aseguró existen 3 millones de tareas sin explotar, o sea, entreguen las tierras dominicanas a quien sea para pillarlos de allá donde están desmontando. Y hablando de lo que pasó en Jimaní, dice, explicó que la riada que borró el barrio Las 40 de Jimaní se produjo en un valle haitiano, o sea, se acumuló el agua en un valle haitiano, debido a la deforestación de esa zona, pero que al llegar al territorio dominicano y debido a la pendiente del terreno tomó una velocidad devastadora. Explicó que si en vez de una riada por el lugar hubiese pasado el ojo de un huracán, no habría sobrevivientes, ya que se podrían unir los lagos Enriquillo en República Dominicana y Sumatre de Haití. Pero lo peor que se está diciendo con relación a todas las presas es lo siguiente. Las presas no están diseñadas ni construidas para regular crecidas extraordinarias. Ellas no están construidas con ese criterio. Ahora, tú señalabas algo sobre eso. Bueno, yo tenía entendido que una de los propósitos primarios, cardinales de la construcción de una presa, era precisamente eso, controlar y regular las avenidas hidráulicas
cuando se manifestaran de manera desproporcionada, puesto que no es solamente la función de generar electricidad y de regadío lo que debe estar primando en la construcción de una inversión tan cuantiosa y tan traumática, porque eso a veces resulta de eso también. Pero fíjate lo que pasa, Roger. Cuando tú haces una presa de usos múltiples, Sí, y lo haces con el propósito de alimentar agua potable, por ejemplo. Entonces tú estás obligado a acumular el agua. De como la definición de la obra hasta es... cierto nivel, arquitecto, ¿no? No, acumular agua. Acumular agua porque tú vas a dar agua, ¿verdad? Esa es la función. Entonces, si se acumula más agua, se acumula el agua de la capacidad de la presa. Y esa es la capacidad que tiene para darle agua a una población, por ejemplo, la capital de la República, hasta el año, siempre se ha dicho, el año 2000, y se ponía lejísimo, ¿verdad? Bueno, pasamos de largo el año 2000 y ninguna de las previsiones de agua para la capital se cumplieron. Es decir, no hubo nunca agua suficiente. Ahora se está anunciando que va a entrar el acueducto de la zona oriental, que viene del agua soterrada de Brujuelas. Bueno, eso costó más de 2.000 millones y fue un contrato grado a grado que pasó por el Congreso. Pero mire, yo traje este mapita que vi ayer en Codetel, porque nos da una imagen bastante precisa de la situación. Fíjese, esto que está aquí es la conformación montañosa que rodea a Jimaní. Jimaní es ese puntito que está ahí. Por favor, no se ve. La cámara, aquí. Mire, ahí. Ese es Jimaní, ese punto que está ahí. Y esto aquí, ese es el lago Enriquillo. Miren la cadena montañosa donde está. ¿Qué quiere decir? Que el agua viene de la montaña y baja aquí, baja a este punto. Pero parece que se acumula ahí arriba. Durante días hemos estado viendo en la televisión de Europa y de Estados Unidos las imágenes, una semana después de la tragedia, de una planicie totalmente inundada, una semana después, en Haití. Eso quiere decir que allá se acumuló el agua y bajó por un cañón, parece que es la configuración del río, hacia Jimaní, que está allá abajo, al nivel del lago. Parece también que ahí se construyó algún tipo de dique, porque se hace mención de eso en una publicación de estas que no son regulares. Ese es el que niega el director de que haya tenido que ver con eso. Pero aquí dice que se había hecho una obra para secar mientras se hacía el trabajo, había aguas abajo. Dice que si hay un dique de contención que no sufrió daño con la crecida del río, aceptó la versión de que un muro que se había levantado en forma temporal para contener el agua y mantener seca el área donde se hacían los trabajos del organismo oficial. La lógica indica, comentaba un cura en Jimaní el mismo lunes 24, que no fue una crecida que fue tomando el cauce poco a poco al paso de cómo iba bajando el agua de la montaña. Todo indica que aquí pasó como en Mesopotamia, San Juan de la Maguana, en 1998, cuando una gran cantidad de agua se liberó de pronto y provocó una masa grande y compacta que se abría paso, arrasando todo lo que encontraba en su camino. Y por eso, pocas horas después, ya ni siquiera había agua en el lugar. O sea, eso tiene una lógica, es decir, y el director del INDI va a tener que hablar mucho. La masa que había. ¿Por qué entonces luego estaba seco? Estaba seco. Si las fotos que estaba atacando hacia afuera el internet mostraba las planicies de Haití todavía en una semana después, anegadas de agua. Es decir, se veían las matas de palma hasta por lo menos la mitad de su altura, llenas de agua. Podrían ser otras zonas bajas del lado de Haití. Pero si eso era la causa, es decir, estaba ocasionado por las lluvias que seguían en Haití, ¿por qué entonces ese cauce ya dejó de cargar agua? Es decir, ahí hay una situación que tendrá que desmontarla en su verdadera raíz, un trabajo de expertos que yo imagino que el CODIA deberá organizar en su función de asesor del Estado, pero además de protector o garante de los intereses del pueblo dominicano. Vamos a ver, porque
yo no tengo claro qué fue lo que sucedió y voy a esperar también que el amigo ingeniero, doctor en cuestiones hidráulicas, Julio Santos Callado, que ya regresó al país, vea la situación y me dé una opinión, porque él acaba de llegar, estaba afuera, y él no estaba aquí cuando pasó todo. Pero hablamos ayer y él es una autoridad en todo esto. Yo me voy a atener a lo que él me diga. Vamos a ver qué... pasar ahora al punto de petróleos y combustibles. La OPEP sube 2 millones de barriles diarios su producción petrolera. Eso va y ya produjo el efecto de bajar el petróleo. Ya veremos en el fin de semana cómo se desmonta o no la especulación que se tramó. Todo eso se tramó, porque no vengan a decir ahora que esos ataques producidos a Arabia Saudita en el momento en que enuncia que va a tirar al mercado 2 millones de barriles para bajar el precio, en ese momento llegan los terroristas a atacar. De manera que, vamos a ver. El gas se acabaría la semana próxima. La refinería no despacha. Bueno, ya volvimos a otra crisis también con el gas licuado del petróleo. Pero lo que sale en la prensa son filas fotografiadas de vehículos buscando gas. Ya hemos explicado que el permitir a los vehículos usar gas es la característica fundamental de un dispendio. ¿Por qué? Porque uno de esos carros públicos dando vuelta por la ciudad quema en un día el consumo de 2 meses y medio de un hogar modesto de este país. Ahora dígame si eso no es un dispendio. ¿Por qué se permite eso? Bueno, por lo que decíamos ahorita. Me parece que no tenemos gobierno y vamos a terminar entonces la semana con 2 informaciones. Mercado cambiario. El dólar en efectivo, 49,25 pesos. Bueno, bajó 25 centavos, 25 centavos. Gran cosa. Va para abajo. Sí. Panorama mundial. Tenet, crónica de una muerte anunciada. Renuncia el director Tenet de la CIA. Bueno, Central de Inteligencia. Después del fracaso de los servicios de inteligencia norteamericanos para prevenir el desastre de los atentados del 11 de septiembre, de algún lado tenía que cortarse. Debieron haberse ido también los del FBI, los demás servicios, todos los servicios que tuvieron que ver con que no se pudiera prevenir lo que parece que era totalmente evitable, simplemente sobre la base de darle seguimiento a todos los indicios que había. Ya hemos dicho en varias oportunidades que tenemos la película que filmó HBO del atentado del 93, en donde aparecen cosas sumamente extrañas, como por ejemplo el sheikh religioso, el líder religioso que está preso. Del grupo, cabecilla del grupo. Tenía prohibido entrar a los Estados Unidos y entró porque la CIA le facilitó la entrada a los Estados Unidos. Y eso está ahí en ese documental del HBO y está en 2 libros. Uno compré aquí y otro lo compré en los Estados Unidos. Son de las cosas inexplicables de la sociedad norteamericana. Pero se nos acabó el tiempo por esta semana y volveremos la semana entrante, Dios mediante, aunque tenemos que decir que tenemos en proyecto un viaje fuera del país por unos días, de modo que probablemente este programa se interrumpa durante una semana aproximadamente, pero todavía no tenemos el calendario de eso. Vamos, la semana próxima ya le daremos más información sobre el particular. Les hablamos Leopoldo Espallana y Roger Ogando. Hasta luego.